¿A ti quién te condecoró como ejemplo moral? ¿Quién te crees que eres, Mariano Altamira? ¡No! ¡Mariano, por Dios! ¡Por Dios! Pues entonces ve y dile a tu hermano que todo el mundo se va a enterar que me quité la vida por su culpa. Isabel, ¡te vas a morir! Todavía estoy de pie. Y los dos, le juro que los dos me lo van a pagar. Dígamelo. No. Hay cosas que se dicen mejor sin palabras. Les presento a la nueva secretaria del taller. ¿Tú? Hace una hora llegó esto por correo. La dirección está escrita a mano. ¿La letra le es familiar? Sí, por supuesto que sí. Esta es la letra de Lisa. Comisario, disculpe. Le traje el resto de los informes del laboratorio. Buenas noches. Gracias, Cruz. Nos vemos mañana. Necesito hablar con usted. ¿Ahora? Yo me voy. Muchas gracias, comisario, por la carta. Permiso. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Sí. Te acabo de encontrar en tu oficina besando a la madre de la víctima. ¿Y me preguntas qué me pasa a mí? Te volviste loco, Cristóbal. ¿Sabes lo que hubiera pasado si en vez de entrar yo entrara a Salazar? Te sacan del caso a patadas. Y con razón. No puedes ser tan inconsciente. Gisela, no te pases de la raya, ¿ok? La señora Dani y yo somos amigos. Este caso nos ha acercado y eso es normal. Es perjudicial para tu criterio, Cristóbal. En vez de estar 100% concentrado en el caso, te distraes pensando en ella como un adolescente. Nómbrame una sola vez en que he descuidado mi caso. Ten mucho cuidado con las acusaciones que hace Gisela. Me puedes perjudicar y mucho. Y por motivos que no son profesionales. ¿Crees que te estoy diciendo esto porque estoy celosa? No seas egocéntrico, Cristóbal. Estoy preocupada por tu carrera, por la unidad y sobre todo por este caso. Bien, entonces quédate tranquila, porque de eso me preocupo yo. ¿Qué pasa? Vas a salir, ¿verdad? Sí. Vas a verte con tu novio. ¿De dónde sacas eso? Todo el mundo lo sabe. Por eso mi papá se fue de la casa, ¿verdad? ¿Qué le estuviste diciendo, Eduardo? Yo no le he dicho nada, mamá. Entonces, ¿tú por qué me hablas de esa manera? No soy tonta. Tú tienes un amante y por eso mi papá se fue y no quiere vivir contigo. No voy a permitir que me hables así, Flor. ¿Ah, no? Entonces dime a dónde vas tan arreglada. Bueno, ya basta, Flor. Mamá tampoco tiene que pedirnos permiso para salir. Seguro va a verse con su amante. Perfecto. ¿Quieres saber a dónde voy, Flor? Me voy a ver con tu papá. ¿No se te hace un poco tarde para visita sorpresa? ¿Por qué? ¿Estás esperando unas amigas como las de la vez pasada? No, no te preocupes. Esta noche pienso dormirme temprano. ¿A qué viniste, Cecilia? Me enteré que contrataste a Isabel. ¿Por qué lo hiciste? Porque es una excelente secretaria y yo estoy necesitando una. No te creo. Lo que pienso es que lo hiciste para molestar a Mariano. Pues si ya sabes la respuesta, ¿para qué me lo preguntas? No creo que te vaya a funcionar.
Creo que lo vas a enfurecer y que no vas a conseguir nada. Bueno, con molestarlo me basta. Y dentro de esa molestia que le quieres ocasionar, también está acostarte con Isabel. Eso no está descartado. Eres un cerdo. Puede ser. Pero dime una cosa. ¿A qué vienes a esta oficina a ver este cerdo? Vestida con eso tan provocativo. ¿Quieres impresionarme? Yo no necesito vestirme de ninguna manera para impresionarte. ¿Y tú crees que después de todo lo que ha pasado entre nosotros, me pasa algo cuando te veo? No creo. Estoy segura. Te equivocas. No. Siente tu respiración. Mira tus ojos. Tu corazón. Si yo soy un cerdo, eso a ti te convierte en qué, Cecilia. Bueno, gracias por invitarme a comer. Creo que es una ocasión estupenda para pedir disculpas. No te preocupes, no hace falta. Está todo aclarado, fue un malentendido y ya. El deportado. Si me vuelves a mentir, yo te voy a deportar, pero de este mundo. Voy por el café. Bueno, me tengo que marchar. La comida estaba exquisita. ¿Me acompañas a la puerta? ¿No vas a esperar el café? Mañana temprano, antes de ir a la oficina, paso por tu casa. Te espero. Aquí está el cafecito. Nunca lo habíamos hecho en el sofá de tu oficina. Porque nunca me habías dejado hacerlo en el sofá. Eso es para que veas que la gente cambia. ¿A qué viniste, Cecilia? Si para tener relaciones tienes a Nicolás. Ya te dije que preguntarte por Isabel. Eso no es verdad. Eso es solo una excusa. Y si sabes la respuesta, entonces, ¿para qué me preguntas? Porque quiero escucharlo de tu boca. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Quiero que vuelvas a la casa. ¿Y para eso viniste aquí a mi oficina vestida así? Te tomaste una copa conmigo y tuvimos relaciones en el sofá. Te amo. Tú sabes que te amo. No. Tú lo único que amas es el concepto del matrimonio. Eso fue lo que tu madre te metió en la cabeza. No voy a discutir contigo, porque por más que lo intente, tú no me vas a creer. No te puedo creer. Para ti todo esto es como un convenio, como una sociedad que hay que seguir al pie de la letra. ¿Tú de verdad me crees tan fría? Sí, Cecilia. Es una lástima. Es una lástima que no te hayas dado cuenta de mis sentimientos.
Ella está ahí, mirándome. Y de pronto pienso que nada de esto es real, que no está pasando. Pero sí, está ahí conmigo. ¿En ningún momento recobró la noción de la realidad? Sí. Pero todo fue muy lento. O sea, todo fue despacio. No la quiero hacer sentir incómoda. No la quiero presionar. ¿Y ella? ¿Cómo reaccionó ella? Cristóbal, yo no le estoy preguntando detalles de lo que vivió con Dana. Solo quiero saber cómo ve usted la experiencia. No puedo verlo. No se lo puedo describir, solamente lo siento. Tranquilo. Es lógico toda esta confusión inicial. Realmente no sé si algún día ella va a dejar de confundirme. La clave está en usted, Cristóbal. Sus decisiones, su voluntad, su visión de esto que acaba de pasarle es lo fundamental. Bien. ¿Y cómo la voy a ver a partir de ahora? Todo cambió entre ella y yo. ¿Por qué está tan seguro? Porque la siento cerca. La siento mucho más cerca que antes. ¡Felicidades! Ya me enteré que conseguiste trabajo. Mariano, no tienes por qué gritar, no es necesario. Entonces explícame por qué demonios aceptaste trabajar con Bruno. ¿Qué pretenden ese desgraciado y tú? ¿Había reunión y no me avisaron? Adelante, Cristóbal, debemos platicar. La detective Cruz me estaba poniendo al día de los últimos acontecimientos. Yo no pretendo nada. ¿De qué estás hablando? Bruno simplemente vino y me ofreció trabajo y a mí me pareció una gran oportunidad y lo acepté. Yo necesito trabajar, Mariano. Yo no tengo tus millones. Él te llamó, ¿cierto? ¡Claro! Y tú aceptaste aún sabiendo que yo te podía ayudar, que yo no te iba a dejar sola. ¿Y tú de verdad piensas que yo voy a creer que no me vas a dejar sola? Ya lo hiciste, Mariano. Eso no es verdad. Me tiraste como se tira una revista vieja. Yo te entregué 2 años de mi vida. Yo te amé. Isabel, por Dios. Tú siempre me dijiste que no esperabas nada de esta relación. Esperaba que te enamoraras de vuelta. Qué ingenua, ¿no? Tú sabes perfectamente que tengo sentimientos hacia ti. Quisiera creerlo. Pero ¿sabes una cosa? Yo tengo una casa que pagar y tengo deudas. Yo no puedo rechazar una oferta laboral. Pero tú sabes muy bien que yo te hubiera ayudado el tiempo que fuera necesario. ¿Y qué? ¿Ser tu mantenida? ¿Recibir tus limosnas después de todo lo que pasó? No, Mariano. Hay muchas mujeres que quisieran eso, pero yo no. Y yo todavía tengo un poco de dignidad. Y jamás estuve contigo por tus millones. Cualquier cosa hubiera sido mejor a que te fueras al lado de ese infeliz. Estoy muy decepcionado, Isabel. Eres igual que todos los demás.
¿Me puede decir cuáles son los últimos acontecimientos de los cuales la detective Cruz lo puso al día? Empecemos por lo más importante. Quiero saber los detalles de la carta de Lisa. Esta es una fotocopia de la carta. La mandaron desde esta misma ciudad. El informe de grafología confirma que la letra es de Lisa. El psicólogo cree que no la forzaron a escribir, pero que sí le pusieron condiciones. Todas las noches me acuesto pensando en el día que nos volvamos a ver. Me fijé. Se puede dar cuenta del paso del tiempo. Es extraño que le hayan permitido algo así. Con permiso. ¿Qué le dijiste a Salazar? ¿Crees que corre a acusarte, verdad? Por eso te pusiste tan nervioso. Tú mismo te delataste, Cristóbal. ¿Cómo no te das cuenta? Yo no te quiero hacer daño, estoy preocupada por ti. ¿Sabes qué? Me estás agotando con tu preocupación. Mira, te diré algo. Puedes tratarme todo lo mal que quieras, pero sabes que tengo la razón. Con tu comportamiento, con tu relación con esa mujer, estás poniendo en peligro tu carrera, Cristóbal. Empresas Altamira sufren brusca caída en bolsa por paro de obras. ¿Pero te das cuenta, Cecilia? Esta estupidez de Mariano nos está costando muchísimo como empresa. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? Honestamente, no creo que Mariano vaya a aceptar que se equivocó. No va a echar para atrás. Pero alguien tiene que hacerlo. Si no, nos vamos a terminar hundiendo. Y Bruno tampoco quiere transar en nada. Fue muy claro con José Ángel y conmigo. Todavía no entiendo cómo fuiste tú a hablar con Bruno. Eso tiene que haberlo enfurecido más. Tu hermano cree que soy responsable de todo este lío y... en parte, es verdad, lo soy. Así es que no me quedaba de otra que poner la mejor cara y intentar alguna solución. Todo se va a solucionar más temprano que tarde. ¿Y por qué dices eso? Yo sinceramente no le veo salida. ¿No te das cuenta? Todo esto se traduce a un problema familiar. Si las cosas en mi casa se solucionan, estoy segura que Mariano y Bruno van a dejar de lado tanta estupidez. Eso es todo. ¿Qué quiere decir? ¿Estás tratando de decir que piensas volver con tu marido después de todo esto? Yo no pienso volver con mi marido. Yo voy a volver con mi marido. Yo no puedo creer que seas tan fría para decirme algo así a la cara. Sabes perfectamente lo que pienso y lo que siento. Y honestamente, yo no creo que Bruno vaya a volver contigo. Y deberías empezar a asumirlo de una buena vez. Te equivocas. Anoche Bruno y yo hicimos el amor. Alguien se la llevó.